Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 24 de noviembre. La lección para el día de hoy: las almas bajo el altar. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estudiar, de escudriñar estos mensajes que aparentemente son contradictorios, pero no hay nada de eso. Hay mensajes profundos que su pueblo debe de entender para su preparación. Gracias, Señor. Suplicamos sabiduría al estudiar. Háblenos, Señor. Se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las almas bajo el altar. Aquí estamos mirando a través de estos sellos la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, las luchas que tuvo que pasar en contra de los enemigos de Jesús, de su evangelio y de los mismos cristianos. Si vemos los primeros 4 sellos, vemos 4 caballos, 4 jinetes diferentes. Pero vemos el primero, que es blanco. Encontramos allí que el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. El evangelio que el Señor dejó, abriendo brecha, salió, dice, venciendo y para vencer. Pero luego, después de eso, encontramos otros caballos color rojizo, color negro el siguiente, y el otro color amarillento, verdoso, en el cual ya encontramos al pueblo de Dios siendo perseguido. Y ya en el capítulo, ya en el 5º sello, Juan ve debajo del altar
las almas de los que habían muerto. Vio hacia atrás cómo había sufrido la iglesia. Miles y miles habían ofrecido su vida por amor a Cristo. Habían perseverado y habían muerto. Por eso dice ahí, vi debajo del altar que se encuentra en el atrio, el altar del holocausto, el altar donde la víctima es ofrecida. Y el atrio es lo que nuestro Señor Jesucristo realizó por la humanidad aquí en la tierra, y los cuales hoy los que habían aceptado al Señor Jesús también se ofrecían, ofreciendo su vida, preferían morir antes que negar su fe. Por eso en el quinto sello vi, dice, debajo del altar del holocausto, las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Así es de que hasta aquí muchos murieron. Y dice, clamaban. Recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos. Y aquí se presenta a los que han muerto por defender la fe, por presentar el Evangelio. Se presentan como que están hablando. Pero lo que habla es el testimonio que ellos dieron. Porque aunque ellos han muerto, sus testimonios, lo que ellos realizaron, sigue vivo. Y aquí dice, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar? ¿Qué es lo que está aconteciendo en este quinto sello? ¿Qué es lo que está por llegar? ¿Qué es lo que está por ponerse ya en orden? El juicio. El juicio investigador va a llegar. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y poner en orden todo esto? Y vengar, dice allí, nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra. Eso es lo que está aconteciendo. No es que las personas, no es que los mártires desde allá, porque si son mártires, ¿a dónde deberían estar si es que hubiera otra vida a lo más morir? Deberían de estar en el cielo. Pero ellos no están en el cielo. Ellos están en los sepulcros, esperando el juicio, donde todo quedará ordenado, sellado. Y aquí luego aparece entonces, versículo 11, entonces se les dieron vestiduras blancas. Aquí ya está en el tiempo del juicio, donde sus nombres
han sido llevados delante del tribunal de Cristo, han sido hallados que han hecho la voluntad de Dios, y ahora con ese simbolismo de la vestidura blanca se dice que ellos están esperando el momento en el cual el Señor Jesucristo vendrá. Porque ahí sigue diciendo, entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran, que siguiesen durmiendo, pero que ya sus nombres han sido examinados, sellados, esperando nada más el día en que el Señor Jesús venga en las nubes de los cielos, y que ellos y otros más que van a acontecer van a tener que completar el número de estos consiervos, porque allí lo dice. Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta, esa palabra hasta es tiempo, que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué es lo que se está enseñando acá? Que así como en el tiempo de la Edad Media hubieron una cantidad de mártires, y no solamente en la Edad Media, desde que ese segundo caballo, ese rojizo, como también se muestra con las 7 iglesias, la segunda iglesia, la iglesia en la cual fue perseguido el pueblo de Dios, la tercera iglesia, y con la cuarta, y así como ha sido perseguido por el enemigo y destruidos muchos, pero esos que ofrecieron su vida murieron como mártires, llevando a otros a los pies de Jesús. Aquí se nos dice que todavía no está completo el número de los mártires. ¿Por qué? Porque antes que el Señor Jesucristo venga, habrá otra cantidad de mártires que ofrecerán su vida por amor a Cristo, permanecerán fieles. Entonces se completará. Pero esos mártires, ¿cómo estuvieron hasta su muerte? Perseverando, trabajando para Cristo, y prefirieron morir antes que negar su fe. Así en el tiempo del fin, ese mismo poder que persiguió y dio muerte a esta cantidad de mártires, volverá a hacerle la guerra a los siervos de Dios. Muchos morirán, pero sus nombres también serán llevados al tribunal, al juicio, y serán encontrados limpios, porque Cristo los limpió con su sangre, perdonados para recibir esas vestiduras blancas. Y cuando Él venga, ir con el Señor Jesús. No es de que esas almas, como muchos enseñan, son seres que están reclamando justicia. La justicia ya se dio en el juicio. No es que las almas están vivas, no. Es
una enseñanza que se nos deja para que nosotros los que estamos vivos entendamos y nos preparemos para que cuando nos llegue el momento de morir, estemos a cuentas. Para nosotros que somos cristianos, entendamos que por ser cristianos fieles a Cristo, vamos a tener problemas. Muchos seremos encarcelados, muchos seremos muertos, pero que nosotros no echemos pie atrás, no neguemos a Jesús, sino que con amor manifestemos el amor de Dios como Él lo manifestó hasta en la cruz. Por eso, esta lección nos está preparando a nosotros a través de la enseñanza, diciéndonos que tú, por ser seguidor de Jesús, que persevera, dice, los que perseveren vamos a ser probados y muchos tendremos que dar la vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pasar este momento en este tiempo del fin? Esta vida que tenemos no es la vida eterna. La vida que tenemos es la vida en la cual Dios nos la ha permitido para que seamos purificados y podamos esperar al Señor Jesús, y Él, como dice ahí en 1 Corintios 15, os digo un misterio, que seremos transformados de una naturaleza humana débil a una naturaleza humana transformada para que podamos ser partícipes del reino eterno. Por eso nos dice la lección, la apertura del quinto sello apocalíptico revela una escena inusual. Las almas de los mártires aparecen metafóricamente bajo el altar, clamando a Dios por venganza. Algunos comentaristas se inclinan a identificar este altar como el altar del incienso mencionado bajo el séptimo sello, pero la referencia a la sangre y no al incienso en Apocalipsis 6:9 al 11 nos lleva a entender una alusión al altar del holocausto, donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Así como la sangre de esos sacrificios se solía rociar alrededor del altar, así también la sangre de los mártires se derramó simbólicamente en el altar de Dios cuando perdieron la vida por permanecer fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. Las almas bajo el altar también son simbólicas. Si tomamos esta expresión en forma literal, tendríamos que concluir que los mártires no son plenamente felices en el cielo porque todavía están clamando por venganza. Esto definitivamente suene como si estuvieran disfrutando de la recompensa de la salvación. El deseo de venganza puede hacer que tu vida sea miserable, pero tu muerte también. Si miramos
la expresión de una forma literal. Pero nosotros creemos que todo esto son símbolos para enseñarnos o darnos un mensaje muy importante. Además, dice, es importante recordar que Juan no recibió una visión del cielo como este es realmente. Allí no hay caballos blancos, bermejos, negros o pálidos montados con jinetes belicosos. Jesús no está en el cielo en la forma de un cordero con una sangrante herida de cuchillo. Los 4 seres vivientes no representan criaturas aladas reales con características de animales. Tampoco hay allí almas que yacen en la base de un altar. Toda la escena fue una representación gráfica y simbólica. Debemos de tener eso claro. Un autor que no es adventista, llamado George Ladd, un autor no adventista, dice, aunque dice que de nuevo suena como adventista, dice, escribió referente a almas que están bajo el altar. Dice, en este caso, el altar evidentemente es el altar del sacrificio, donde se derramaba la sangre del sacrificio. El hecho de que Juan viera las almas de los mártires bajo el altar no tiene nada que ver con el estado de los muertos ni con su situación en el estado intermedio. Es simplemente una forma vívida de representar el hecho de que fueron martirizados en el nombre de su Dios. Y vemos, como ya les dije, cómo la historia del cristianismo ha tenido que ser, han habido muertes, mártires, han sufrido, han tenido que dejar sus lugares de donde vivían, como los valdenses, los albigenses, los hugonotes, ya en tiempo de la Edad Media, que millones de ellos tuvieron que ofrecer su vida ante las guerras por el poder del enemigo. Las cruzadas, guerras cristianas le llamaban, pero guerras que el enemigo creó contra los siervos de Dios. De todo eso es lo que nos habla las almas de los mártires que claman bajo el altar. Así que veamos un poquito más qué nos dice el espíritu de profecía concerniente al día de hoy. Cuando fue abierto el 5º sello, Juan, el revelador, vio en visión debajo del altar el conjunto de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Después de esta visión, siguieron las escenas descritas en el capítulo 18 de Apocalipsis, donde se llama a los fieles y los sinceros para que salgan de Babilonia. Eso está en Maranata, el Señor viene, página 197. Dios obró siempre en favor de su pueblo en su más extrema necesidad, cuando parecía haber menos esperanza de que se pudiese evitar la ruina. Los designios de los impíos enemigos de la iglesia están sujetos a su poder y su providencia es capaz de predominar sobre ellos. Él puede obrar sobre los corazones de los estadistas, la ira de los turbulentos y desafectos aborrecedores de Dios, de su verdad y de su pueblo. Puede ser desviada como se desvían los ríos cuando Él ordena. La oración mueve el brazo de la omnipotencia, el que manda a las estrellas en su orden en el firmamento, cuya palabra domina
a todo el mar. El mismo Creador infinito obrará en favor de sus hijos si ellos le invocan con fe. Él refrenará la fuerza de las tinieblas hasta que se dé al mundo la amonestación, y todos los que quieran escucharla estén preparados para el conflicto. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 428. Todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el fundamento y marco de la vida social parece una mole tambaleante, a punto de desmoronarse en ruinas. Los más viles criminales echados en la cárcel por sus delitos son a menudo objeto de atenciones y obsequios, como si hubiesen llegado a un envidiable grado de distinción. Se da gran publicidad a las particularidades de su carácter y a sus crímenes. La prensa pública los detalla escandalosos del vicio, iniciando así a otro en la práctica del fraude, del robo y del asesinato, y Satanás se regocija del éxito de sus infernales designios. Los tribunales están corrompidos, los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los afanes sensuales. La intemperancia ha obcecado las facultades de muchos, de suerte que Satanás los dirige casi a su gusto. Los juristas se dejan pervertir, sobornar y engañar. La embriaguez y las orgías, la pasión, la envidia, la mala fe, bajo todas sus formas, se encuentran entre los que administran las leyes. La justicia se mantiene a lo lejos, por cuanto la verdad está caída en el valle y la rectitud no puede entrar. Eso está en El conflicto de los siglos, página 572. Hay límites aún para la tolerancia de Dios. Se puede llegar al límite de su paciencia, y entonces Él castigará con toda seguridad. Y cuando trate el caso del pecador insolente, no se detendrá hasta haberle dado fin completamente. Eso está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1184. Las almas bajo el altar. ¿Qué nos enseñan a nosotros los adventistas? Nos enseñan que por amor a Cristo, por presentar el Evangelio de Cristo al mundo, van a venir muchos enemigos de Cristo contra ti. Muchos podremos morir. Vamos a tener todos muchas dificultades. Pero el Señor, nuestro Señor Jesús, está en control de nuestras vidas. Y si ve el necesario que tengamos que testificar con nuestra vida para que otras personas, otras almas se salven, así lo permitirá. Porque nuestra vida está en Cristo. Y los pocos años de esta vida humana no son comparables con la vida eterna que Él nos tiene preparada para cuando Él venga. Perseveremos en Jesús. Si tenemos que llegar a ser mártires, estemos aferrados de Jesús, que Él nos dice: yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque tenemos hoy
en vida a Cristo Jesús en el corazón, tenemos la vida, y cuando Él venga, Él solamente ordenará que aquel que tiene a Cristo, que tuvo aquí en vida a Cristo, sea despertado, aquel que permaneció y perseveró hasta el fin. Seamos uno de ellos, y que el Señor nos bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.